días, compañeros de la red Revivir. Vamos a iniciar entonces la charla programada para el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la estimación del potencial energético de la biomasa residual agrícola a pequeña escala. Traje algunos ejemplos para el caso Colombia. Sí, mi nombre es Kelvin Román Quintero Bertel, soy ingeniero agrícola y doctor en ciencias de ingeniería mecánica de la Universidad Federal de Itaiba, Brasil. Hoy día pues, es muy importante y muy interesante hablar de las potencialidades que tienen nuestros países en términos de energía a partir de biomasa. Nosotros quiero iniciar mi presentación con un estudio que realizó el IPCC en el año 2010, en donde ellos, basados en literatura científica y modelos matemáticos, pudieron estimar un potencial técnico precisamente de las opciones o de las múltiples opciones que se puedan presentar en todo el mundo. Entonces, ellos estiman que mejorando la gestión agrícola y pecuaria apoyado en la tecnología y elevando la eficiencia de conversión de alimentos para carne y agricultura de precisión, se pueden entonces estimar unos 140 exajoule año. Ellos pues hacen sus cálculos basados en todo este tema de eficiencia energética. También utilizando las tierras con escasez de aguas marginales y degradadas, que están estimadas en aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados a nivel mundial, estiman que se pueden generar unos 70 exajoule. Utilizando esas tierras excedentes de buena calidad, están estimadas en 3 millones de kilómetros cuadrados a nivel mundial, se podrían producir 120 exajoule año, y estableciendo nuevas plantaciones forestales entre 60 y 100 exajoule año. Pero aquí viene el tema que a nosotros nos atañe y que estamos por el cual hoy estamos reunidos virtualmente, y es que se pueden generar 140 exajoule año aprovechando los residuos agrícolas, forestales y residuos sólidos. Esto para un total entonces de un potencial global de energía primaria a nivel mundial a partir de biomasa de 500 exajoule año. Digamos, con el fin de disminuir los gases de efecto invernadero y disminuir la presión que tiene por los combustibles fósiles sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en ese orden de ideas, quería iniciar la charla, porque digamos que ya tenemos un referente de un teórico de una entidad tan importante como es el IPCC. Y entonces, pues vamos a hablar un poco ahorita sobre los potenciales energéticos. No, digamos que cuando nosotros hablamos de potencial, estamos hablando de esa cantidad de energía que nosotros pudiéramos generar. Pero para ello, hay que establecer en primera medida ese potencial teórico, que no es más que la cantidad de esa energía física que puede ser usada en un lugar específico y durante un determinado periodo. Entonces, por ejemplo, podemos hablar entonces a lo largo de un año entero, qué cantidad de energía yo puedo generar con un determinado combustible en un tiempo dado. Y vemos que ese potencial técnico se representa entonces la generación posible de energía eléctrica a partir ya de un combustible, que para nuestro caso puede ser biomasa o residuos sólidos, esa biomasa residual que tenemos nosotros en nuestros países, en nuestras comunidades, de una determinada tecnología con una eficiencia determinada. También es importante que cuando hablamos de potencial técnico debemos tener en cuenta algunas limitaciones topográficas, ambientales y uso de la tierra. Entonces cada biomasa residual en este sentido nos estaría dando un potencial de utilización de acuerdo entonces a las limitaciones que nosotros llegáramos a tener o las posibilidades de utilización. Y pues por último, hablar de potencial económico y financiero. No hay proyectos de potenciales energéticos si no tenemos una viabilidad económica y financiera. Por lo tanto, pues hay que abordar ese tema
en todos los proyectos de aprovechamiento de biomasa residual rural. Entonces, para iniciar con algunos fundamentos teóricos, nosotros definimos entonces esa biomasa residual como la suma de esa biomasa residual de cosecha, ¿sí?, que proviene de todos los trabajos agrícolas tradicionales, y la biomasa residual agroindustrial, ¿sí?, que proviene de las industrias agroalimentarias o transformación de estos productos agrícolas. Y vemos que ese RAC, o esa biomasa residual agrícola de cosecha, pues es la suma de los residuos herbáceos más los residuos leñosos, dependiendo del tipo de biomasa o de cultivo que tengamos. En ese orden de ideas, nosotros podemos entonces determinar el potencial teórico de un residuo como con esta ecuación que no es más que el poder calorífico inferior por la masa sobre el número de horas anuales de generación, que se estiman que puede ser en un 95%, y por eso está ese valor de 8.322, y la conversión, ¿cierto?, de kilocaloría a kilowatt hora por cada kilogramo de biomasa o de residuo a utilizar. Y vemos que esa masa no es más sino que entonces ese volumen de producción en toneladas por ese factor de generación de residuos. Entonces ya nosotros aquí tendríamos, digamos, que un potencial teórico, ¿sí?, de un residuo determinado. Eso va a depender entonces, ese potencial va a depender del poder calorífico y del volumen. Y nosotros sabemos que en nuestros países los PCI van a variar de acuerdo al contenido de humedad útil o el contenido de humedad de esos residuos y la masa de acuerdo a las áreas de producción. Vemos entonces que aquí hay algunos poderes caloríficos, ¿cierto?, para residuos agrícolas, y podemos ver entonces que la palma de aceite, que tiene diferentes tipos de residuos como el cuesco, fibra, raquis, cada uno de ellos entonces tiene un poder calorífico diferente. Vemos que la caña de azúcar, podemos ver que el bagazo, ¿sí?, tiene un un poder calorífico diferente al residuo agrícola de cosecha, que es aquel residuo de corte, las hojas que quedan entonces en el campo, que a la vez por su elevada densidad, pues es muy difícil o muy costoso recolectarla, y entonces digamos que aunque tiene un poder calorífico, hay que buscar formas de cómo densificar esos residuos para poder transportarlos y ser aprovechados. Igualmente para el café, el maíz, el arroz, entonces cada uno de esos residuos tiene una subclasificación, ¿cierto? Y cada uno de ellos entonces tiene un poder calorífico diferente. Podemos ver ahorita también ese factor de generación de residuos, digamos que Escalante y otros autores en el año 2010 en el Atlas de la biomasa residual agrícola en Colombia, pues propone algunos factores de residuo, y pudiéramos hablar, por ejemplo, la palma de aceite, el cuesco por cada tonelada de producto genera 0.22 toneladas de residuo. Y así sucesivamente podemos ver que existe entonces una serie de factores que tendríamos que buscarlo en la literatura para poder entonces, de acuerdo al residuo que nosotros vayamos a aprovechar, poder entonces estimar esos potenciales. Con base en esto,
Aquí vemos de que para el caso del algodón en Colombia, ¿sí? Esta es la producción del 2007 al 2013, vemos que, que varía bastante, ¿okay? De acuerdo a las estacionalidades, de acuerdo a algunos programas de fomento en el país, y vemos cómo entonces varían también los residuos que nosotros pudiéramos aprovechar. ¿Sí? Vemos de que el residuo de semilla es mucho más importante, y pues la semilla es utilizada en estos momentos como alimento animal o extracción de aceite, mientras que para temas de generación de energía, como es el caso de los residuos de hojas y tallo, pues es bastante inferior con respecto a la semilla y el total de residuos que se generan de carbono. En ese orden de ideas, pues nosotros podemos ver que ya de acuerdo a una serie de cultivos y también de los residuos de esos cultivos, entonces vemos de que hay una diferencia importante en las cantidades que se generan. Podemos ver entonces que los residuos de caña de azúcar, hojas y cogollos sería entonces el mayor potencial para el caso de Colombia, ¿cierto? Que tienen ese mayor potencial de generación de energía eléctrica. Y podemos ver entonces que el fruto de rechazo es el que menor tiene, digamos, potencial energético. Esto en términos de calor. Si nosotros empezamos a revisar algunos otros usos o formas de aprovechamiento, como pudiera ser producción de bioetanol a partir de ese fruto de rechazo, de ese banano de rechazo, pudiera ser mucho más interesante en términos energéticos. Bueno, vemos ahora, una vez ya tenemos esos potenciales teóricos estimados, vamos a mirar cómo llegaríamos al potencial técnico, ¿sí? De cada residuo. Digamos que ese potencial técnico por residuo no es más que ese potencial teórico por residuo, por ese factor de aprovechamiento, ¿sí? Que varía de acuerdo a las condiciones topográficas, algunas prácticas de manejo de suelo, ¿cierto? Algunas limitaciones ambientales, ¿sí? Y por eso varía entre 0 y 1. Por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar, hay recomendaciones técnicas que recomiendan que es necesario dejar el 50% de los residuos en campo para poder reciclar nutrientes, y se retiraría solo el 50%. Entonces, ese factor de aprovechamiento sería el 0.5. Para el caso del tamo, pues pasaría lo mismo, el arroz, perdón. Para el caso del algodón, pues digamos que como hay un proceso de secado de las hojas, entonces no sería, pues ahí las hojas todas quedan en el cultivo, más sin embargo, los tallos se pueden retirar. Y entonces hay que hacer esa estimación de cuánto se pudiera dejar de tallos en el suelo. Y la eficiencia de conversión, que tiene que ver con la tecnología. Cada tecnología entonces tiene unos diferentes coeficientes de eficiencia, ¿sí? Que lo vamos a ver para pequeña y mediana escala. Vamos a ver algunos gráficos para poder entonces encontrar esas eficiencias de conversión. Hasta el momento, pues, digamos que podemos tener esa ecuación general para la estimación del potencial. Pero para nosotros poder estimar entonces esa eficiencia, ¿sí? Esa eficiencia de conversión, tenemos que determinar cuál es ese ciclo de potencia que vamos a utilizar. Okay, entonces nosotros podemos ver que aquí tenemos el ciclo Rankine convencional, que lo que hacemos es utilizar agua como fluido de trabajo,
aquí tendríamos el ORC, que es el ciclo Rankine orgánico, que pues ahí pudiera el fluido de trabajo, entonces es un fluido orgánico o una silicona para poder hacer ese proceso de expansión de la turbina, ¿sí? Tenemos la turbina de quema externa, que trabaja con aire y una cámara de combustión, y aquí entonces entrega la biomasa. Si hablamos de gasificación, entonces vamos a tener gasificación, al término final de la gasificación vamos a obtener un gas, que ese gas lo vamos a combustionar en un motor de combustión interna y pudiéramos generar energía eléctrica, o la ruta también de gasificador con una turbina de quema externa, que también pudieran ser entonces los ciclos que se pueden aprovechar, ¿sí? Ese calor residual que tienen los residuos agrícolas. Es también de aclarar, ¿cierto?, que antes de nosotros poder utilizar, dependiendo del ciclo de potencia a utilizar, nosotros debemos hacer una adecuación de esos residuos, ¿cierto? Porque por el contenido de humedad, algunos, por lo menos la combustión es menos exigente en cuanto al contenido de humedad, pero gasificación sí ya es un poco más exigente en cuanto al contenido de humedad que requiere para obtener una buena eficiencia de generación. Aquí vemos que de esas tecnologías que hemos hablado, entonces hay algunas que ya están comercialmente disponibles, ¿okay? Como vemos el expansor de tornillo, por ejemplo, la turbina radial de 2 etapas, hay turbinas axiales, hay turbinas radiales para el sistema de Rankine orgánico, y para el caso del ciclo Rankine convencional, pues tenemos también algunos expansores de tornillo, turbina axial y turbina radial. La diferencia entre uno y otro son las potencias que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Hoy se está avanzando mucho en los sistemas Rankine orgánicos, se está avanzando demasiado, se tienen buenos módulos de generación con eficiencias bien interesantes. Las eficiencias nominales de cada uno de estos ciclos de potencia los intenté de resumir en estas gráficas, haciendo una revisión de las diferentes potencias reportadas en la bibliografía, y con base en eso entonces podemos hablar que para sistemas a pequeña escala de generación de energía, dependiendo entonces de si es un ciclo Rankine orgánico que trabaja con benceno, o un ciclo Rankine orgánico que trabaja con el pentado, igual pues también cambia, digamos, la eficiencia de los sistemas, o un ciclo Brayton con combustión con turbina de gas externa, o un ciclo Rankine con un expansor de tornillo. Entonces, en ese orden de ideas vemos de que a medida que aumenta la potencia entre 0 y 350 kilowatts, podemos entonces encontrar potencias entre unos 8 o 7% hasta un 23%, dependiendo de cada ciclo de proceso o cada tecnología utilizada para la conversión de energía. Y vemos que también sucede lo mismo con para potencias entre 500 y 3000. ¿Okay? Viendo de que, por ejemplo, el ciclo de gasificación en motor de combustión interna son los que tienen
mayor eficiencia. Entonces, digamos de que aquí nosotros podemos utilizar este gráfico para estimar una eficiencia de partida y luego hacer, digamos, el cálculo de las eficiencias reales o hacer la simulación del ciclo completo. ¿Ok? Entonces ya tenemos el potencial teórico, ya tenemos seleccionado entonces el tipo de tecnología con la eficiencia, con el factor de eficiencia, y también tenemos seleccionado cuál es, digamos, entonces ese factor que debemos, el factor de aprovechamiento de esos residuos para poder entonces estimar los potenciales técnicos. Y esto es un ejemplo que traigo para el cultivo del arroz, ¿sí? Por hectárea sembrada. Entonces, digamos que si nosotros llegáramos a tener un factor de generación de residuos de 2.35 toneladas de residuos por cada tonelada de arroz, ¿sí? Y para un factor de generación de residuos de cascarilla de 0.2, o sea, 0.2 toneladas de cascarilla por cada tonelada de arroz, y con una producción promedio de 5.400 kilogramos por hectárea, un índice de utilización del RAD de 0.5, y para el caso del RAD, o sea, esa cascarilla de arroz en el molino, una vez es procesado industrialmente de 1, pudiéramos entonces tener, de acuerdo entonces a la potencia, como veíamos en el slide anterior, ¿cierto? Que la potencia, de acuerdo a la potencia, varía la eficiencia, y con esto la generación de energía. Entonces nosotros podemos ver que tenemos diferentes kilowatt horas por cada hectárea sembrada. Entonces, por ejemplo, si nosotros contamos de arroz, ¿cierto? Que es la paja del arroz, pudiéramos entonces, para una potencia de 100 kilowatts, pudiéramos entonces generar con gasificación motor de combustión interna 3.395 kilogramos hora por hectárea. Y si lo hacemos con ciclo Brayton, estamos hablando de 3.533. Estos valores fueron estimados con esas eficiencias previamente antes mostradas. ¿Ok? Y en ese mismo orden de ideas, nosotros podemos ver, ¿sí? También para turbina axial, o sea, con ciclo Rankine convencional, ciclo Rankine orgánico. También contamos con cascarilla y vemos de que podemos entonces también estimar una cantidad importante de energía, ¿sí? por hectárea sembrada. Vemos de que con turbinas radiales un poco de energía que con respecto al expansor, pero es menor con respecto a gasificación motor de combustión interna. Entonces vemos de que hay una serie de variables que nosotros, cuando vamos a hablar de potencial energético, tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Y aquí pues vemos también los consumos, o sea, para poder estimar entonces la cantidad de residuos que debemos tener en planta para poder hacer la generación. Entonces vemos de que también, dependiendo de la tecnología y la potencia, las cantidades de kilogramos por cada kilowatt hora generada varían. Y vemos de que a medida que aumenta entonces la potencia, el consumo específico de biomasa por cada kilowatt hora disminuye. Y vemos de que eso es, digamos, es generalizado en todos los ciclos de potencia. Pero vemos de que cada tecnología tiene unos requerimientos específicos. ¿Ok? Vemos entonces que otro aspecto importante
Para estos casos son los costos específicos de las tecnologías. Y vemos entonces que dependiendo del rango de potencia, tenemos entonces algunos costos específicos. Estos costos específicos, digamos que son solo un referente, porque ya hoy día, con este desarrollo de los sistemas compactos, los sistemas modulares han disminuido un poco. ¿Okay? Entonces, digamos que hace mucho más viable ¿sí? la generación de energía con este tipo de tecnología. Entonces vemos, por ejemplo, combustión con ciclo rápido convencional está entre 2.800 a $1.500 por cada kilowatt, mientras que los ciclos orgánicos están por el orden de entre 3.950 y $1.300 por cada kilowatt. ¿Ok? Esto cuando estamos hablando de combustión. Podemos entonces tener como conclusiones, ¿sí? Que la generación de energía eléctrica con biomasa agrícola residual es posible. Sin embargo, hay que tener en cuenta el grado de concentración de los residuos para hacerlo viable. Cuando me refiero al grado de concentración, ¿a qué está enfocado? A que cuando nosotros tenemos esos residuos orgánicos muy dispersos en una región, en un municipio, es mucho más costoso por el tema de la densidad de esos residuos y además de eso, la distancia, ¿no? Que hay que recorrer. Entonces, digamos que entre más concentrados estemos, o lo podemos densificar en campo, entonces va a ser mucho más viable nuestro proyecto. ¿Ok? Digamos que también el tema de la humedad es otro factor importante, porque si yo voy a transportar residuos húmedos, voy a transportar más agua y el transporte va a salir mucho más costoso. Entonces, la intención es de que hay que revisar minuciosamente estos factores para poder hacer viable la generación de energía eléctrica a partir de biomasa residual agrícola a pequeña escala. Y lo otro que tiene que ver, que es bien importante, me parece muy importante para resaltar, son los costos de generación de energía eléctrica con biomasa a pequeña escala. Sin embargo, también, como lo decía hace un rato, ¿sí? Esos avances en los desarrollos de los ciclos de potencia han incidido positivamente en la disminución de los costos. Y esto, pues, pudiéndolo hacer más viable. Inclusive son sistemas mucho más compactos hoy que hace unos 10 o 15 años atrás. Yo espero que con esta charla para la red y para los integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Libre haya sido claro, y si hay alguna pregunta, pues por favor estoy para contestar. ¿Ok? Muchas gracias.